Y a mi mamá le llegaba de cuando en vez lo que le dicen que se montó. Y cuando ella se montaba, que no era que había un asunto de hechicería ni nada por el estilo, pero a mucha gente a veces que le llega eso es por o sea, ella tenía por cuadros, tiempo. ella tenía cuadros. Sí, tenía cuadros. Mi mamá tenía un altar, no era que hacía hechicería ni nada de eso, porque hay veces que uno dice cosas que son falsas y la gente me está escuchando. Y mi característica no es hablar mentira, pero sí tenía un altar. Y de cuando en veces le llegaban unos seres a mi mamá que hasta comía vidrio, hacía cosas como esa. Y yo recuerdo que un día salgo de la iglesia, para que entiendan el mensaje, y cuando salgo de la iglesia había mucha gente en la casita de mi mamá. Y toda esa gente que estaban ahí, yo llego a la iglesia. Y cuando yo voy llegando a la iglesia, llegando a la casa de mi mamá, yo veo que mi padrastro saca la cabeza. Y cuando saca la cabeza, me hace señas que no me puedo acercar. Y yo digo, pero ¿cómo que no me puedo acercar a mi casa? Porque es que yo vivo, es que yo duermo, todo normal. Y cuando voy llegando a la puerta, mi mamá sacó la cabeza. Y cuando sacó la cabeza, dijo, no, quítalo él, que se vaya. Ya, eso nunca se me olvida. Eso fue impactante para mí porque yo era nuevo creyente. Pero yo dije, es verdad que los convertidos tienen poder contra los demonios. Dios le bendiga a todos los guerreros de una manera muy especial. Su hermano Jonathan Pascual TV desde acá, República Dominicana, en una entrevista nueva. Y de verdad tenemos unos invitados muy especiales. Aquí estamos con unos panelistas que sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes que están ahí conectados. Hoy por primera vez en esta cabina estamos prácticamente estrenando nuestro padre Manuel de Jesús Pascual Carpio. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Mayormente le decimos el doctor Pascual. No solamente tenemos al doctor Pascual, sino que también tenemos a la pastora Mariel Sosa, gloria a Dios, y tenemos también a nuestro hermano Ángel Anglada, y por cierto, nuestro hermano evangelista y profeta Vladimir Guerrero. Démosle parte a nuestro hermano Manuel Pascual, mi padre de sangre, por decirlo así, para que él pueda estar saludando a ese público que está conectado en esta hora. Sí, muy buenas tardes a todo el público de este canal de Jonathan Pascual TV y a cada uno de los panelistas que están aquí esta tarde. Para mí es un gran honor, un inmenso privilegio estar con mi hijo hablando de lo que es la palabra del Señor. La pastora Mariel, que le damos participación, que es parte también de nuestros panelistas, por decirlo así. Bendecimos la vida de nuestro hermano Jonathan y de cada uno de los panelistas que están aquí. Bendecimos la vida de cada oyente en el nombre de Jesús. Aleluya. Nada, Dios les bendiga a todos, amados, como siempre. Su hermano y amigo de este lado, Vladimir Guerrero Corporán, para servirle. Esperamos serle de mucha bendición y edificación a sus vidas. Y también me siento honrado de tener al doctor acá con nosotros, a la pastora Mariel y al hermano Jonathan Pascual. Y doy paso también a mi hermano Ángel Anglada. Dios bendiga a ese hermano Ángel Anglada. Estamos aquí en nuestro segmento Jonathan Pascual TV. Bendecido a nuestro hermano Pascual Grande, Pascual Padre. Es una persona afequible que tan pronto entró a cabina, entró con un fuego que estamos todos gozando con él. Y es de mucha bendición que esté compartiendo con nosotros aquí. Bendecimos a nuestra hermana Mariel Sosa, mi hermana. Y estamos hoy para una entrevista más de nuestro segmento Jonathan Pascual TV. Muy tremendo. Yo sé que los aires están hablando muchas cosas y hay muchas interrogantes de muchas personas que están ahí conectadas. Y sí, es mi papá y de verdad que es un privilegio tenerlo acá porque Dios está haciendo una obra muy especial en la vida de él. Anteriormente yo les he testificado y le he dicho a muchas personas el proceso el cual mi papá ha estado viviendo. Ya a principios de febrero, por ahí esa fecha, o a finales de febrero, mi papá le entregó su vida a Cristo. Gloria a Dios. Fue una obra muy especial de parte de Dios porque hemos estado orando y ver el cambio tan fuerte, tan radical que el Señor ha hecho en su vida es un milagro muy grande de parte del Señor. Así como ustedes lo ven ahí, prácticamente era un evangelista del Señor en aquel entonces. También incluso llegó a ser pastor. Y hoy yo sé que el Señor lo va a restaurar para que él pueda cumplir con la asignación que le había dejado por mitad. Entonces, yo recuerdo que Pascual organizaba muchos eventos en el barrio, daba películas, hacía actividades para niños, entre muchas cosas más. Y aunque no era cristiano, como quiera también hacía algunas obras. Vi que incluso podía
darle lo que era el sustento a algunas iglesias, por decirlo así, para que realizaran campañas evangelísticas. Wow. En muchas ocasiones vi ministraciones muy fuertes, las cuales se le hicieron, y lo vi quebrantado recibiendo la palabra, porque algo que él no ha tenido es que no ha sido un poquito incrédulo, sino que toda su vida él ha creído en el Señor y eso trató de proyectarlo a las personas que se le han acercado. Entonces, Pascual, comenzando ya para darle apertura a esta entrevista, que sé que será de gran bendición, hay partes de tu vida que quizás las personas no tienen acceso a ellas, que quisieran conocer. O sea, ya tú eres abogado, estás incursionando lo que es la carrera de Derecho, ya te hemos visto en los tribunales debatiendo con otros abogados, pero hay muchas áreas de tu vida que mucha gente, profesionales de una sociedad ya, por decirlo así, alta, una clase alta, te conocen, pero no conocen ya la parte tuya de que tú eres evangélico, por decirlo así. Entonces, tú me podrías decir cómo tú te sientes en esta nueva etapa de tu vida, ya que tanto tiempo sí apartado del Señor y que ahora tú entras a los caminos del Señor y ahora chocarte con esas amistades que anteriormente tú vivías o prácticamente dialogabas, ahora verte completamente diferente. Bueno, primero gracias a Dios. Aquí me dicen ellos el doctor, me dicen Arturo, a mí me conocen como Arturo Pascual, envuelto en el área de la política, envuelto en el mundo del derecho. Sin embargo, el derecho que yo más quiero es el derecho de estar en los pies del Señor, en los caminos del Señor Jesucristo. Aleluya. Es una etapa. Ciertamente el que no debemos de avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo es importante y ha sido lo que a mí me ha ayudado bastante con muchos de los abogados y otros amigos que hoy le he confesado por diferentes medios que yo he aceptado a Jesucristo. No solamente he dicho que yo he aceptado a Jesucristo, sino que mi casa y yo le estamos sirviendo a Jehová. Aleluya. Y para que esta entrevista pueda seguir y yo sentirme cómodo, yo quiero que ustedes me permitan, por favor, Jonathan, brevemente hacer una pequeña lectura para yo sentirme más cómodo en esta entrevista. Claro. La lectura se va a encontrar en el libro de San Mateo, en el capítulo 18, desde su verso 21. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es una historia de la Biblia. Queremos hacer una breve oración, ya que estamos aquí, para que Dios derrame bendición. Sus palabras son benditas, pero como estamos en este panel, en esta entrevista, me encantaría que sea totalmente dirigido por el Espíritu Santo. Que la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de los hogares que nos pueden estar viendo en este momento. Y que ciertamente nosotros entendamos que tenemos un propósito con Dios. Aleluya. Y Dios tiene un propósito con nosotros. Aleluya. Dios bueno, Dios maravilloso. Gracias. Señor, a esta hora te clamamos, te suplicamos y te agradecemos por estar aquí en esta entrevista, Señor, con Jonathan y el panel que aún está aquí en este lugar. Aleluya. Mira tu palabra que son benditas, Señor, pero bendice a todo aquel que escuchó tu palabra.
Permite, Sí. Dios mío, que la palabra que podamos hablar aquí, que esta entrevista sea de bendición para muchos, Sí, y Señor. que tu gloria sea manifiesta y sea de bendición en Aleluya. todos los hogares que nos Amén. puedan ver, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para mí fue fácil, Jonathan, esa pregunta que tú me estás haciendo, y Jonathan me está diciendo tú. Yo hay gente que a veces se buscan su fuetazo y su asunto, porque decirle a su papá tú, y que cómo tú te estás haciendo, eso es buscándose su fuetazo. Sin embargo, se lo voy a tolerar en esta entrevista al que me diga Gloria tú a a mí, Dios. que no es permitido en mi casa. Pero para mí ha sido fácil porque siempre he mantenido una cercanía con las iglesias. He sido una persona muy cercana a la iglesia, conozco muchos pastores que a pesar de yo estar apartado, he tenido la gracia de Dios, y esa gracia me ha permitido entonces poder decirle a la gente, yo me he convertido a Cristo, y con mucha facilidad la gente ha podido saludarme, felicitarme. De hecho, hay abogados que son cristianos, que me tratan con mucho respeto, y muchas personas me han felicitado a raíz del paso que hemos dado. Pero no ha sido un paso extraño, porque ciertamente extraño me sentía yo caminando en los pasos del mundo. Algo yo he visto, doctor, por decirlo así, que usted es muy influente. ¿Sigue diciendo tú? Dale. No le importa. Usted es muy influente en el barrio donde nosotros crecimos. O sea, el barrio La Puerta, muchos lo conocen, ha sido líder en lo que tiene que ver la Liga Deportiva, ha sido presidente de juntas de vecinos, ha organizado eventos a lo que se llama Entre Niños y muchas cosas más. Y todavía lo hemos visto esta parte. Entonces, apartado del Señor, ¿qué te movía a hacer estas obras ya de calidad en lo que tiene que ver el sector donde tú pudiste desarrollarte y crecer y compartir con tu familia allá? Es que hay una palabra clave. Es que el que es de Dios, la obra de Dios hace. E independientemente de que yo estuviera apartado, yo no era un impío. Porque yo hay gente que se aparta y se convierten en impíos, se Wow. convierten en Sí malvados. es. Sin embargo, yo seguía tratando cosas sociales que no me gusta ni siquiera hablarlas ni decirlas. Aunque estoy en la entrevista, yo aprendí mucho a que no sepa mi mano izquierda lo que hace la derecha sobre la palabra de Dios. Pero esas obras son obras que nacen, que nosotros hemos nacido con ellas. Mis padres eran personas que tenían ese mismo nivel de ser sociales, de compartir con los demás. Y aprendí en el Evangelio desde muy joven, porque recuerden que yo comencé a conocer el Evangelio desde la edad de 12 años. De ahí comencé a instruirme en la palabra del Señor. Y ciertamente no se equivoca la palabra, que cuando tú instruyes al niño en los caminos del Señor, aún después de viejo no se aparta de él. Entonces, al yo tener ya por lo menos conocimiento de la palabra, me era fácil poder servirle a los demás, porque yo sé que un día las obras que tú haces bien, Dios las compensa. Y en público. Wow. Me hace entender con esto que has dicho que viene de un hogar prácticamente cristiano. O sea, sus padres eran cristianos. Mi papá era cristiano, muy temeroso, pero de los cristianos apartados, que a veces son cristianos y se quedan en la casa. Mi mamá al principio no, pero mi mamá era creyente, eso también me ayudó mucho. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, la mamá de Jonathan, mi esposa, la familia de mi esposa eran cristianos todos. Y eso nos facilitó a nosotros entonces el estar siempre ubicado en lo que era la palabra del Señor. Me gustaría saber, porque tengo esta inquietud, ¿de dónde es oriundo Arturo Pascual? ¿Dónde nace Arturo Pascual? Hay un gran problema con la dirección y lo que yo puedo decir de Arturo Pascual. Nosotros venimos de un batey muy humilde que le llaman Los Chicharrones. Wow. Fue de Atomayor. Sí. Yo nací ciertamente en Atomayor, pero nosotros comenzamos nuestra vida en el batey de Los Chicharrones, de una familia humilde. De ahí comenzamos a caminar por otros bateyes, como el batey Montecristi, que está, batey Montecristi de Ramón Santana, luego el batey nuevo de Ramón Santana, y nos radicamos en el barrio La Puerta del Ingenio Santa Fe. Fuimos caminando aquellos barrios humildes de donde Dios nos ha levantado el día de hoy. Hay historias que se cuentan en aquellos lugares. Por ejemplo, Montecristi, Guasa, esos lugares. Hay historias que se cuentan que son un poquito profundas, o la gente siente o cree en supersticiones como brujería, hechicería, muchas cosas como esta. Y para muchas personas es difícil venir a los pies de Cristo por razones de atadura.
Entonces, ¿tú me podrías decir cómo fue el tiempo, o sea, cómo fue ese tiempo cuando tú te entregaste ya prácticamente a Cristo? Porque dijiste que entraste jovencito, 11, 12 años. ¿Cómo se da esa etapa y cómo Dios crea en ti ya una nueva persona para tú proyectar a Cristo? Excelente. Señores, hay veces que yo escucho en algunas iglesias, y puedo decirlo, aún a la que yo estoy yendo, sobre a veces la emoción. Yo quiero decirle a ustedes que cuando uno conoce a Cristo, uno se transforma, uno es transformado. Eso, hay gente que podría ocurrirle que dure una etapa, o mejor dicho, que le llegue la conversión, pero no fue una conversión tal, sino que entraron. Pero aquel que se convierte, porque a mí me pasó, yo quiero decirlo, siendo joven, y me pasó fue llorando, eso no fue siendo un niño, jovencito. Recuerdo yo que el pastor Vira Anderson, Pedro Trinidad, Luis Ogando y Luis Severino tenían una campaña en el barrio La Puerta, y allí cantaban una canción mientras predicaban, y jamás se me ha olvidado, que decía: nos deje para mañana lo que puedas hacer hoy, es probable que el mañana no vendrá. Y mientras cantaban esa canción, el Espíritu Santo de Dios trató conmigo y yo comenzaba a llorar siendo jovencito. Y allí entonces acepté al Señor, y de verdad que para mí fue maravilloso. Ese primer amor es agradable, es bueno. Si te agarran de la mano, si te ayudan, quiero que sepa que tú puedes crecer. Y por eso quiero también indicarle, y esa pregunta que es muy agradable, Jonathan, a los pastores, a los hermanos de la iglesia. Ese hermano que comienza a crecer en ese primer amor, hay que darle la mano amiga, ayudarlo en todo, porque desde ahí es que comienza ese hombre a sacar lo mejor de él. Sí, cuando usted le da esa oportunidad a ese joven, usted saca lo mejor de él. Porque recuerde la historia o la parábola de la semilla que caen en buena tierra, la que caen en los espinos, la que caen en el pedregal. Esa semilla que cae en buena tierra, usted tiene que darle la oportunidad de crecer. Entonces a mí se me dio la oportunidad de crecer, y eso fue muy, muy bueno para mí. Arturo empieza con un llamado de parte de Dios. Dios lo toca a temprana edad. Me gustaría saber en qué lapso de Arturo se apartó de los caminos del Señor. Todavía hay una parte, Sí. antes de entrar ahí, porque vamos muy, muy rápido. ¿Cómo va a ser? Y yo creo que esta, aparte de que es una primicia, esta entrevista, Que me quieren mucho. gloria a Dios, hay muchas cosas por donde cortar. Y yo sé que si entramos ahí nos vamos a meter en un charco fuerte, y para salir de ahí se va a necesitar obligatoriamente nadar profundo. Entonces, hay muchas partes que todavía no la hemos hablado, por decirlo así. Hay una parte donde tú entras ya a la iglesia, Richard Alderson. Así que mi hijo me sigue diciendo tú, señores, en público. Gloria a Dios. Dígame Ya usted es la a mí. costumbre, Le hermano. voy a Ya es la Le voy a costumbre. su pela aquí. Entonces, Sí, muy extraño. entras a la iglesia, en aquel lugar empiezas a predicar la palabra de Dios. Y no solamente esto, sino hacer obras, a predicar la palabra, a evangelizar, a proyectarte como un evangelista que ya Dios está usando. Incluso ya se me ha avisado que organizaste campañas, incluso con José Ovalle, otros predicadores también del momento en ese entonces. Hubo una obra que pasó ahí que, según me cuentan, José Ovalle, que estaba en una campaña y estaba lloviendo a cántaro, y él le dijo al cielo: ciérrate, y se cerró. Entonces, ¿qué es lo que hace que Arturo ya no quiera ir a la iglesia y congregarse, por decirlo así? Mira, el hombre de Dios, cuando está en los caminos del Señor, es tentado. No crean ustedes que por más unción que ustedes tengan no van a ser tentados. Así es. El hombre, cuando comienza a crecer, cuando comienza a caminar en los caminos del Señor, cuando comienza a predicar la palabra de Dios, mientras más grande tú comienzas a estar en la obra de Dios, fácilmente te derriban. Porque el enemigo te persigue. Aquel que tiene bendición de Dios, aquel que tiene poder de Dios, aquel que tiene autoridad de Dios, Satanás lo persigue. Si no, pregúntenle a Jesús a dónde Satanás lo llevó. Si no, pregúntenle a Adán en el huerto del Edén cómo fue allí Eva tentada. Si no, pregúntenle a una serie de evangelistas, al mismo David, cómo fue tentado con la mujer de Uría. Si no, pregúntenle a Saúl,
Eso ocurre con aquellas personas que son llenos de la gloria de Dios, que son ungidos en el Señor, son tentados. Y son tentados de tal modo que en cierto momento caen. Y eso le ocurrió a Arturo. Llegó un momento que fue tentado y quizás no fue apoyado por alguien en un momento, que no voy a dar detalle en un momento, porque quiero decirle que Dios me permitió desde muy joven ser una persona consejera, una persona muy cuidadosa sobre el evangelio, una persona muy cuidadosa sobre lo que es la iglesia. Porque cuando usted toca la iglesia, o toca a un hermano de la iglesia, o habla de un pastor, o habla de un miembro de la iglesia, usted está hablando de la iglesia. Y mucha gente a veces se descuida y tiende a hablar del pastor, a hablar del misionero, a hablar del evangelista, a hablar del hombre de Dios. ¿Y qué ocurre con eso? Que usted destruye la obra de Dios. En vez de usted destruir la obra de Dios, usted tiene que levantarla, usted tiene que ayudar a ese hombre. Y llegó un momento en el cual, en vez de darme una mano amiga, que no lo puedo decir, ha sido un pastor al cual aprecio mucho, y desde aquí le mando un saludo, que es el pastor Cristino Rosario, muy amigo mío, al cual yo aprecio. No fue así, que sí me extendió la mano, sin embargo, estaba en un momento muy difícil, porque la gente a veces no se descarga como algunos creen. El que está lleno de Dios, el que tiene el poder de Dios, el que cree en el Señor, se queda frío ahí adentro y va visitando la iglesia y se queda en el banquito ahí. Y tú ves que si no hay un hermano que rápidamente lo agarre o lo atienda, y lo que encuentre es un crítico que simplemente sepa criticarlo, ese hombre lo empujan un poquito más a que se aparte de la obra del Señor. Eso ocurrió conmigo en cierto momento. Sin embargo, la misericordia de Dios me ha levantado en el día de hoy. Hoy me siento en sus brazos con pruebas y dificultades, no crean. Sin embargo, con una experiencia nueva, diferente. Y quiero decirle que nunca dejen de orar por su consiervo como lo hacía Ananías. Aleluya. Hay que orar por tu consiervo y buscar a aquel hermano. Hay que hacer como decía Jesús, o como dice Jesús en la palabra de Dios. Dejar la 99 y buscar aquella que se ha perdido, aquella que se ha extraviado. Cosa que hay gente que no lo hicieron en un momento. Sin embargo, me siento agradecido de Dios porque fue un proceso que pasé. Hay algo. Yo soy hijo del doctor y yo tengo que hacer preguntas clave ya, porque estamos prácticamente en una entrevista y hay cosas que hay que hablarlas prácticamente sin censura. Entonces, hay una etapa donde el doctor Pascual, antes de ser el doctor Pascual, porque prácticamente era un sonero, déjalo abajo, era un sonero, por decirlo así, trabajaba en la zona. Aunque me encantaría que me quiten el doctor y me digan Arturo Pascual, me sentiría más cómodo. Trabajaba en la zona franca. Y allá en la zona franca, mi mamá también. Y era algo que se daba muy frecuente, por decirlo así. Salían desde las 6 de la mañana, llegaban muchas veces a las 9, 10 de la noche. O sea, eran personas incansables. Pero se ve en una situación donde comienzan los pleitos, empiezan los problemas y hay divisiones dentro del hogar. Entonces, esta etapa de la vida de Arturo, por decirlo así, ¿cómo tú viviste esta experiencia allá en tu hogar? O sea, no, después de ser cristiano, llevar un ejemplo a las personas que están allá afuera, ahora chocarte con un Arturo ya que anda con amistades, llega bastante tarde. Esta etapa, ¿cómo tú pudiste prácticamente lidiar con eso? Porque personas, después de verte como evangelista, ¿no tuviste a alguien que te dijo en un momento, Arturo, ¿qué tú estás haciendo? Tú predicas bien, tú no estás para vivir aquí. Tú eres un evangelista, tú eres un pastor. ¿No chocaste con personas así que te dijeron esto? Si quieres saber una experiencia, va a ser emotiva para usted y le va a dar risa. Yo voy a contar una pequeña historia que me ocurrió y después voy a hablar entonces del asunto de Zona Franca. Sabe que nosotros predicando la palabra de Dios, aleluya, mucha gente vino a los pies del Señor a través de nosotros, que hasta el día de hoy hay personas que permanecen en el evangelio, gracias al Señor. Yo iba a un hogar a predicar ahí en el 24 de abril, donde Marina, no se me olvida hasta el día de hoy, le mando un saludo a todas aquellas personas que trabajaron con nosotros en Zona Franca, y que por la misericordia de Dios hoy estamos vivos y parados. Y la hija de Marina, la cual hoy es arquitecta, recuerdo que yo nunca había ido en mi vida a una discoteca, y a la edad como de 26 años, que estaba en la situación de apartarme. Tierra y mal. Yo quería conocer qué es lo que era una discoteca. Yo quería saber si tenía... Alguien me decía, eso tenía luces, eso que yo cuánto. Y fui a una discoteca
que estaba por ahí, estaba el canal 43, que ahora está, el mismo 43, creo, sí, el 43, que casi frente a la zona. Ahí había un callejoncito, no me acuerdo bien cómo se llamaba esa discoteca que estaba ahí, cerca de la UCE, y yo llegué a la discoteca y ahí me trataron muy bien. Cuando yo llegué a la discoteca, estaba la joven, la hija de Marina ahí dentro, y cuando ella me vio, hizo así, me enfocó. Yo la vi, y ella me dijo, Arturo, no puede ser, y se puso así histérica. Y cuando se acercó a mí, me dio ese galletón ahí adentro. Mire, eso no se me olvida. Yo sé que ella lo recuerda, si ve esta entrevista, no se me olvida hasta el día de hoy. Y eso me permitió salir de la discoteca lleno de temor por la actitud de ella. Y eso me pasó con varias personas. Pero la historia de la zona, tiempo de bendición. Recuerden que en la zona nosotros, independientemente de todo, teníamos ministerio. Los hermanos puertorriqueños, Ángel Maldonado, Juan Babilonia, una serie de ministros de Dios. Nosotros coordinábamos muchos cultos en cada empresa de Zona Franca. Éramos coordinadores siendo joven allí. Teníamos acceso, Dios nos dio la oportunidad de tener la palabra, Dios nos dio la oportunidad de poder interactuar con empresarios y abrir puertas para que se predicara la palabra de Dios. Y eso fue una etapa de bendición, una etapa donde yo no conocía lo que era el asunto laboral, gracias a mi hermano Diógenes Carpio, que era supervisor en ese entonces. Nos levantábamos muy de temprano y yo le digo a la gente que ciertamente la palabra de Dios no se equivoca. Así es. Si sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Es así. Y allí trabajando en una maquinita, muchos años cosiendo, duramos unos 20 años. Yo iba en una bicicleta y allí en barra llevaba a mi esposa. Tenía 5 hijos preciosos. Wow. No sé cuáles son ciertamente, pero son preciosos. 5 hijos. Porque David, Jonathan, que eran los primeros. Mire para acá, Josué, me dijeron precioso. Josué, Dani y Elisauri fueron mis primeros 5 hijos, a los cuales amo, a los cuales sigo amando, pero independientemente de todo, yo siempre les instruí en la palabra. Lo cargaba siempre, íbamos a la iglesia, se dormían, pero era un ejemplo. Y en la zona, Jonathan, lo que hacíamos era predicar la palabra de Dios. En cierto momento uno se apartó, llegué a ocupar un puesto más alto que de operario, la gente sabe qué puesto. Gracias al Señor, lidiamos con muchas personas. Viví momentos buenos y momentos muy terribles, porque las horas extras para mí eran terribles, muy difíciles. Y desde allí Dios me dio la oportunidad de estudiar, llegar a estudiar la carrera de Derecho. Y agradezco mucho a Roberto Carcaño, que es cristiano, de la Iglesia Metodista Libre, que tiene un repuesto Carcaño ahí en la Mauricio Báez. Sí. Un varón de Dios que desde aquí yo... Compré su pieza allá, hermano. Muy buen Pueden comprar vendedor. su pieza donde Roberto Carcaño, repuesto Carcaño. Le agradezco mucho a él y a muchas otras personalidades que estuvieron allá conmigo en la empresa Finis, en Western, y un gran personal, gente que me quisieron mucho, que mucho me aman hasta el día de hoy. Arturo Pascual, ¿cómo fue esa etapa después que usted ya a escala lo que es un nuevo cargo en la empresa, pero ahora está falta de Dios, o sea, está desconectado de la vida? ¿Cómo fue esa etapa de su vida? Para serle sincero, fue difícil. Fue difícil y fue hasta agradable. ¿Por qué? Porque al principio yo era operario, luego me hacen un utility. Entonces llegó la etapa de que yo me aprendí todas las cosas que hacían en la empresa. Al aprenderme todas las cosas que hacían en la empresa y ver que colocaban a supervisores por encima de mí, yo decía, pero no entiendo. El supervisor siempre iba donde mí a preguntarme las cosas y todo el mundo notaba que sacaban un supervisor, sacaban otro supervisor y entraban nuevos, y sacaban y entraban nuevos. Y todo el mundo notaba que a mí siempre me lo preguntaban todo, era como el pulpo. Y yo un día dije, pero ya está bueno de yo seguir como operario, como Golden Boy, aquí como asistente. Yo entiendo que puedo hacer ese trabajo, pero yo era muy jocoso. Todavía sigo siendo así. Era una persona muy jocosa, muy juguetón, muy alegre, muy divertido. Y mi jefe de ese entonces, jefe de calidad, Dayana, obispo, no creían en mí, ciertamente. Entonces entraron a un jefe nuevo que se llamaba Ángel Alcántara. Desde aquí un saludo para Ángel Alcántara, ingeniero. Ángel comenzó a observarme. Entonces un día el dueño de la empresa, que se llamaba Randy, me veía con mucho papel en la mano y veía que todos me lo preguntaban.
Y un día él le dice a un ingeniero que se llama Andy Calvo que me diera una carpeta. Y me permitieron una carpeta. Yo seguí insistiendo sobre el puesto, pero lo que me costó pedir el puesto fue que me mandaran a votar. Un amigo que se llamaba Héctor Tavera me mandó a votar porque me veía muy inquieto. Cuando quiso ponerme a seguir cosiendo en una maquinita, yo le dije, yo no voy a seguir cosiendo en una maquinita más. Porque yo me sé todo lo de aquí. Y como personas que entran, que no tienen conocimiento ni capacidad, más que yo, lo van a poner por encima de mí. Bueno, al fin es que entonces Ángel Alcántara solicitó que me dieran una oportunidad. Dayana dijo que no me iban a respetar, que yo jugaba mucho, que la gente no me iba a respetar. Al comienzo fue un poco difícil, sin embargo me dieron la oportunidad. Yo no iba a durar una semana siendo supervisor porque nadie me iba a respetar. Después hacían reuniones conmigo. Decía, bájale un Hay chin. algo que me ha impactado. Bájale un chin a la gente. Hay algo que me ha impactado, que cuando usted dijo que se apartó allá mismo en la zona. Entonces, yo quiero saber cómo lo recibieron esa gente que usted le predicaba la palabra. Al verlo apartado, ¿qué sorpresa se llevaron las personas? Porque cuando alguien es líder en un lugar y falla, todas las personas se sorprenden. Lo que pasa es que, referente a Zona Franca, ocurrieron etapas que Jonathan no la menciona, pero ocurrieron una etapa de mi vida. Trabajé en Zona Franca, pero después que salgo de una empresa que se llama Western, entonces me voy a trabajar a un banco, que le llaman Banco Popular aquí. Me fui al Banco Popular como mensajero. Entonces fue un trayecto de mi vida donde salí de Zona Franca. Luego trabajé para la Asociación de Compraventeros. Yo era el cobrador y el cobro compulsivo. Era terrible aquello, con un babero de este tamaño. Yo era el que iba a quitar muebles, quitar televisores, quitar trate. Yo era el abogado de las empresas. Me convertí en el abogado de muchas compraventas. Dependía de Compraventa Thomas. Thomas era el que administraba, él era el encargado, él y Euclides Javier Chichi. Entonces yo me desempeñaba como cobrador compulsivo de esas empresas. Luego de allí, al ver mi experiencia, un abogado llamado Ángel Luis Zorrilla, amigo mío, me contrató también. Y otro abogado llamado Simeón del Carmen Severino, al ver el potencial que yo tenía, y Cristina Fría Tirado, me contrataron para hacer cobro compulsivo para la compañía Claro, en aquel entonces era Codetel, para hacer los cobros compulsivos de las facturas que habían por cobrar a la compañía Claro. Entonces, llegó una etapa de mi vida en que yo me convertí en un cobrador en la calle, pero un cobrador con bien vestido, con bata y un maletín aquí que parecía todo un abogado, porque aunque yo era un abogado, todavía yo no era abogado, y donde quiera que yo iba, yo era abogado, yo era el que iba a defender la empresa, yo era el que hacía los cobros. Sin embargo, en aquel entonces todavía no era abogado. ¿Qué ocurre en esa etapa? Esa fue una etapa que tuvieron su más y su menos, porque por alguna razón entonces tuve que salir del Banco Popular por algo que ocurrió por una persona a la cual yo quiero mucho, se llama Helen Calcaño, algo que le ocurrió allá en la empresa, no hay para qué decirlo. Entonces despidieron a todo el personal que estaba en ese entonces en el Banco Popular, sin culpa. Entonces fue un trayecto para después caer a Zona Franca. Otra vez en la Zona Franca. Otra vez a la Zona Franca. Wow. Es una etapa muy fuerte, porque el doctor menciona que tenía 5 muchachos, y tener 5 muchachos en ese tiempo era algo terrible. Entre ellos Jonathan. Yo recuerdo que muchas veces no había nada de comer. Mi mamá tenía que mandar a decir, Oliva, pásame 5, pásame 10, pásame 20. Era bastante fuerte. Y todavía hasta el sol de hoy, el doctor o Arturo, por decirlo así, ha sido un hombre fajador. Quiero decir que no son 5 hijos lo que tiene, son 11, hermano. Wow, bueno, bella película. Falta uno para 12 tribus. Falta uno para 12 tribus. Hermano, son 11. Y todavía él está dando ese calor de padre a sus hijos. Nunca ha sido irresponsable con sus hijos, por decirlo así. Aunque muchas veces ha sido un poquito mano dura. Doy pela todavía. Sí, hermano, da pela y bien fuerte que da. Wow. Cuando da no da un fuetazo ni 2, da 5, 10, 15, ya usted sabe. Para que se ayuden en eso. Entonces, tus hijos, ver tus hijos ya apartados de los Yo caminos. quiero que ustedes sepan que después que salgamos de esta entrevista, Jonathan va a tener una pela, porque sigue con el tú, a su papá, pero está bien, se lo voy a aceptar en esta entrevista, no hay problema. Voy a ser tolerante esta vez. Ver tus hijos
en una etapa ya donde tú no le sirves al Señor. Anteriormente estaba acostumbrado a llevarlo a la iglesia, pero ahora no está esta etapa, porque aunque tú le decías a Elisa, por decirlo así, lleva a los muchachos al culto, llegaba el momento donde los niños no iban al culto porque no te veían como ejemplo, por decirlo así. Entonces, esta etapa, ¿cómo tú la pudiste vivir? Mira, yo voy a hablar de ese tema, pero quiero entrar para culminar, porque ahorita la gente dice que la entrevista la dejé por la mitad. Ahora una segunda. Sí, y para caer a ese punto ahí. Cuando salgo de esas instituciones, me querían emplear entonces para una compra-venta fijo. De hecho, me pusieron un salario que por encima de todo el que estaba ahí. Y yo no quería, porque ya cuando me dieron la liquidación del Banco Popular, yo me sentía que tenía cuarto. Más rico. Ya, un hombre que nunca había visto cuarto, ya de que tenía cuarto. Entonces, Roberto Calcaño lo van a hacer gerente de la empresa que se llama Finis Apparel. Siempre me dio buen trato donde yo estaba. Él sabe que yo tenía un llamado del Señor allá, porque allá se predicaba la palabra en Western. Entonces me encuentra en el camino, me dice: varón, ¿dónde usted está? Que yo lo estoy buscando, varón, yo lo necesito. Yo tengo un problema, una empresa donde voy a estar, y el trabajo que usted hacía lo necesitamos de urgencia. Yo le digo: yo estoy trabajando para las compraventas. Me dijo: yo lo necesito. Digo: bueno, yo me atrevería a ir para allá si usted me paga el salario que me paga la compraventa. Wow. La compraventa me pagaban un salario de 7,000 y pico de pesos. Y yo le dije a Calcaño que me pagaban 950 pesos. Y él me dijo: ¿cuánto le están pagando? Pero ni el ingeniero Andy Calvo, que era ingeniero, cobra eso allá. Yo le dije: bueno, yo si me voy para allá, yo me voy pagándome 950 pesos. Cuando eso, los operarios, señores, cobraban como 250 pesos, 350, wow, creo que le pagaban. Y yo quería irme con eso. Calcaño me dijo: vamos a analizarlo, varón. Vaya para allá y nos ponemos de acuerdo. Cuando yo voy para allá, me entran, llegué con mi maletincito, quien me recibe es Obispo. Obispo me pasé en la empresa, colbatado, yo te sabes, este jefe cruzando ahí, para después humillarme en la maquinita que voy a coser. Así fue de verdad. Pero resulta que cuando yo le dije a Obispo lo que me dijeron que me iban a pagar, él dijo que no. Que allá ni siquiera el ingeniero Andy Calvo cobraba eso y que él no me iba a pagar eso a mí. Yo dije: no, yo vine por eso fue lo que me dijo Calcaño. Me dice: no, yo no se lo puedo pagar. Resulta que me fui. Seguí trabajando donde estaba, bendecido por Dios, en la calle. Y resulta que se apretó el asunto. Calcaño volvió a verme: varón, ¿pero qué pasó? Yo le dije. Y yo digo: lo que pasa es que yo fui a la empresa, pero Obispo me dijo que no me iba a pagar lo que usted había prometido. Me dice: yo entro el día 7. El día 14 yo quiero que usted esté allá en la empresa. Así pasó. Entró el día 7, el día 14 llegué a la empresa, le dije lo que había pasado, quisieron hacer acuerdos diferentes. Le dije: no, yo no voy a trabajar si el acuerdo que yo quiero no se va a cumplir. Entonces él me dijo, y le agradezco bastante, me dijo que sí. Entonces Obispo dijo: ¿se lo va a pagar tú? Y él le dijo: sí. Le dijo: dígame, acláreme eso. Me dijo: mientras yo sea gerente en esta empresa, tú vas a cobrar lo que yo he dicho. Wow. Y si sobrepasa lo que yo he dicho, también lo va a cobrar. Yo dije: bueno, esto está bueno. Porque yo era muy habilidoso en una máquina de bandy. Siempre fui habilidoso en ella. Cuando yo llegué, habían 6 operarios trabajando en esa máquina. Voy a caer al punto donde tú llegaste. Y yo quiero decirle que mi habilidad fue tanto así, ciertamente me necesitaban, que a los 2 días de yo estar trabajando, quitaron 2. A la semana quitaron 4. Santo Dios. Y quiero que sepan que al mes me quedé yo solo. Y yo vivía bailando y brincando dentro de la fábrica. La gente decía: ¿qué es esto? Porque era bastante útil. Esa fue una gran oportunidad que me dio Calcaño. Y de ahí entonces fue que nació el cargo que pude ocupar, de aquel cargo que estamos hablando. Y referente a lo que tú decías, mi hijo Jonathan, de la iglesia, de los hijos, recuerden que independientemente de todo, yo me aparté, pero no me aparté a la corrupción, yo no me aparté a la bebida, no me aparté a bailar o a beber arriba de mis hijos, a brincar o a saltar. Siempre fui una persona de buen trato, y referente a lo que era la palabra de Dios, siempre para mí eso tuvo prioridad. Siempre tuvo prioridad en mi casa el hablar de la palabra de Dios. El yo ver un hijo mío bailando es una cosa terrible, pero ustedes son malas patas todos, ninguno sabe bailar. Ustedes aprendieron a bailar después de viejos, todos bailan malísimo. Sé un poco, hermano. Todos bailan malísimo, y yo aprendí un chin
porque después de viejo me inscribí en una escuela de salsa aquí arriba. Del fantasma. Que le llaman el fantasma. Significa que siempre fue el cuidado, independientemente de que fueran o no con Elisa, yo era muy, muy rígido y no obstante, era muy observador de mis hijos. Porque hay personas que hoy se dejan de la mujer, pero también se dejan de los hijos. Se descuidan. Y una de las cosas que no quise yo hacer nunca fue dejarme de la mujer y dejar a los hijos. Y ustedes saben que sobre esa base mucha gente conoce mi historia, el cuidado de mis hijos. Para mí, la familia tiene prioridad. Para mí, la familia tiene un sitial importante. Porque un día Dios me va a pedir cuenta de lo que yo hice con mis hijos. Así es. Y yo tengo eso bastante claro, de que yo sé que Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos con nuestra familia. Hay padres que hoy no son padres, pero un día, esos hijos que tú tienes, que hoy te reclaman, que hoy lloran por ti, si tú los abandonas, tú le vas a dar cuenta a Dios de ellos. Por eso he tenido el temor de Gloria cuidar a de Dios. mis hijos. Hay una etapa muy tremenda. Allá vamos a entrar en una etapa de lo que tiene que ver los sentimientos. Amistad. Hay un compadre, el cual tú tenías, incluso era mi padrino, llamado José. O sea, una amistad muy cercana a ti. Y este hombre sufrió un accidente. Nosotros vimos ciertas cosas que no sé si la puedo mencionar. El doctor se embriagó. Y no voy a mencionarla porque son cosas un poquito vergonzosas y del pasado. Bebí aní. El doctor se emborrachaba, quiero decir que el doctor se emborrachaba hasta con vino. Era Se algo embriagó tremendo. el doctor. Era un desastre. Entonces, esta etapa de tu vida, donde tú pierdes a una persona muy querida que tú tenías como hermana, como hermano, ¿cómo se dio para tu vida? Miren, hay etapas en la vida que son duras para todos. Yo andaba con José para arriba y para abajo. De hecho, trabajaba en la zona, era supervisor también en la zona franca. Éramos canchanchanes, buenos amigos. Pero había un problema con José y conmigo. Yo siempre fui temeroso de la palabra. José en un momento se reconcilia y estamos en la palabra. Y a la vez nos apartamos, nos quedamos así, trabajando, escuchando la palabra, pero apartados. Pero hay algo que yo he tenido claro, siempre lo he tenido, que la bendición de mi familia no viene de Satanás, no viene de la hechicería, no viene de la brujería. Porque si hay algo que Dios odia y abomina, es la hechicería, es aquel que crea sustituto a él. Y yo siempre entendí ese mensaje. Entonces, José, hay personas como mi amigo José que le ocurrió, que le gustaba buscar el dinero fácil, o buscar el dinero por las vías que no era Dios. Y yo siento que una persona que le teme a Dios tiene que creerle a Él independientemente del lugar donde tú estés. Sí es. Yo hay gente que se desvían. Y eso le pasó a Saúl en el momento que fue apartado de la palabra de Dios. Saúl, cuando entendía que Dios lo había dejado porque él no había hecho cosas rectas delante de Dios, entonces fue a visitar a una hechicera para que le consultara. Entonces, eso ocurría porque él una vez me invitó, mi amigo José, a que fuéramos a un lugar. Y yo le dije, ¿un lugar? ¿Cómo así? No, un lugar de una persona que le dieron un número, una cosa. Y yo le dije, pero muchacho, de por Dios, ¿cómo después de tú conocer la palabra de Dios y tú saber el significado de la palabra de Dios, vamos a visitar un brujo? Eso es increíble. Resulta que entonces él se fue a escondida con un amigo, por cierto, que se llamaba José de Porvenir, que también murió junto. Y por ahí por Higüey, se llamaba eso, Higüey, ¿cómo se llama? Benedito. No, Verón, Verón no, ¿cómo se llama? Cuando uno llega a Higüey, Yuma. Yuma. O sea, ellos fueron, A Yuma. ellos iban para donde un brujo. Fueron donde el brujo. Ellos venían de donde el brujo. Wow. Y resulta que lo matan. Lo choca una guagua y mueren los dos. Wow. Cuando yo me entero cuál era la ruta que él llevaba, qué era lo que él estaba haciendo, eso acabó conmigo. Wow. Eso me destrozó. Además de la relación que teníamos, eso me dio un gran golpe. Fuerte. Saber que ese amigo que había conocido la palabra se había ido sin el Señor. Porque fue a consultar para saber de los números. Y de verdad que me dio duro. Eso me llevó no a ser una persona corrupta o bebedor o ser un adicto a ningún tipo de vicio, pero sí
En aquellos días escuchaba canciones y me ponía a tomar alcohol y voceaba muchísimo sobre aquel amigo y clamaba sobre él porque había una relación entre él muy, muy buena. Y yo sé que todo aquel que pierde un buen amigo, mayormente amigo que tú conoces en los pasos del Señor o en la palabra del Señor, y tú sabes cuál es el camino que le toca por haber consultado a hechicero, tú sientes mucho dolor. Yo sentí mucho dolor en aquel. Mi mamá me dice, discúlpame que sea yo el que haga la pregunta, mi mamá me dice que tú estabas presto para ir ese día y que ella te tomó y te sacudió. ¿Para dónde tú vas? Y te removió y por eso tú no fuiste. O sea, mi mamá incluso oró por ti ese día para que tú no fueras. Entonces, esta parte fue real, ella oró por ti o simplemente tú sentiste no salir para ese día. ¿Quién quiere saber la verdad? Vamos a ver. No. Nunca, jamás. Creo que no le ocurriría a otra persona invitarme a mí donde un brujo. Wow. Porque el que me conoce sabe que es un camino que yo he detestado toda la vida desde niño. De hecho, puedo decir que una vez mi mamá, mi hermana, se le subió un espíritu, nos llevó donde un brujo que le llamaban Tipañor allá en la puerta, nos llevó porque él de que no iba a santiguar a los 5 hermanos, y nunca se me olvida la historia. Estamos hablando desde antes de yo convertirme, de ser muchachito, estamos hablando de 11 años, cuando nos llevó donde aquel brujo que se llama Tipañor, mis hermanos entraron con mi mamá, y cuando llegaron donde el brujo, que yo estaba en la puerta, él dijo: ese no, quita ese de ahí, ese no. Wow. Y yo recuerdo eso desde que yo era niño. Significa que desde niño yo tenía un bloqueo con las cosas de Satanás. Wow. Que Dios me tenía sellado, que Dios tenía algo guardado para mí. Y quiero aclararle también este punto. Eso no fue de esa forma que se dijo. Que recuerdo yo que en esos días también me convertí a Cristo. Y a mi mamá le llegaba de cuando en vez lo que le dicen que se montó. Y cuando ella se montaba, que no era que había un asunto de hechicería ni nada por el estilo, pero a mucha gente a veces que le llega eso es por... o sea, ella tenía cuadros, ella tenía cuadros. Sí, tenía cuadros. Mi mamá tenía un altar, no era que hacía hechicería ni nada de eso, porque hay veces que uno dice cosas que son falsas y la gente me está escuchando, y mi característica no es hablar mentira, pero sí tenía un altar. Y de cuando en veces le llegaban unos seres a mi mamá que hasta comía vidrio, hacía cosas como esa. Y yo recuerdo que un día salgo de la iglesia, para que entiendan el mensaje, y cuando salgo de la iglesia, había mucha gente en la casita de mi mamá. Y toda esa gente que estaban ahí, yo llego a la iglesia, y cuando yo voy llegando a la iglesia, llegando a la casa de mi mamá, yo veo que mi padrastro saca la cabeza, y cuando saca la cabeza, me hace señas que no me puedo acercar. Y yo digo, pero ¿cómo que no me puedo acercar a mi casa? Porque es que yo vivo, es que yo duermo, todo normal. Y cuando voy llegando a la puerta, mi mamá sacó la cabeza y cuando sacó la cabeza dijo, no, quítalo él, que se vaya. Ya, eso nunca se me olvida. Eso fue impactante para mí porque yo era nuevo creyente. Pero yo dije, es verdad que los convertidos tienen poder contra los demonios. Eso fue lo que yo dije. Y mi mamá cogió un grupo de agua y un grupo de cosas y comenzó a echarla hacia atrás. Pero yo quiero que ustedes sepan que esta historia que yo estoy contando es real primero. Y desde ahí en adelante comenzó a caminar otra situación en mi hogar, en mi familia. Porque ese altar nosotros lo quemamos. Wow. Mi mamá jamás volvió a montarse. Muchos de los espíritus que se subían a mi hermana también se fueron. Porque Dios actuó allá. Aleluya. Nunca he sido amante de la hechicería. Nunca he consultado a un brujo para jugar un número. Nunca he visitado la puerta de un brujo. Y quiero contarle otra historia para que sepan historia. Ya siendo yo cristiano, recuerdo que me fui a un batey que le llaman Jalonga con un amigo que se llama Víctor. Me llevó a buscar mango. Y era para unos potreros metidos para allá. Y fuimos caminando a buscar aquellos mangos. Y yo recuerdo que yo le dije a Víctor, nos estábamos acercando a una casa, había una ramada ahí. Y le digo yo a Víctor, ¿y qué es lo que hay ahí? Todos esos vehículos que están ahí parados en ese lugar tan desierto, metidos para un monte. Y me dice, él no sé bien, pero yo creo que ahí hay un brujo. Wow. Grábese eso. Yo creo que ahí hay un brujo. Y resulta que nosotros vamos normal caminando. Y yo iba caminando. Y el brujo estaba consultando a un grupo de personas que estaban ahí. Yo cuando dijeron brujo, claro, ya me protegí y comencé a reprender. Y yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros nos vamos acercando a la rama,
el brujo sacó la cabeza y cuando sacó la cabeza se contrayó contra la casita de madera que había y voceaba, gritaba que me quitaron de ahí. Significa que yo no tenía sitiar o no tenía lugar para un brujo. Dios había puesto en mí una autoridad contra los demonios y yo sabía que esa cosa ya ocurría. Nunca eso ocurrió. Experiencias sobrenaturales. Y fue duro el proceso que usted pasó en su casa, porque cuando uno llega a su casa siendo convertido, y hay altares, y hay ciertas cosas, ciertas manifestaciones diabólicas, uno tiene que pasar un proceso. Y hay muchas personas, nuevas creyentes, que están viviendo esta situación. Y usted acababa de decir que cuando usted llegaba a su casa, su madre tenía otra expectativa. ¿Usted le puede dar algún consejo a algunos jóvenes que han venido nuevos al Evangelio y están peleando esta batalla? Mira, la vida a veces no es como uno la pinta. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo quería orar y me era un poco incómodo orar porque vivíamos todos ahí y de noche entonces yo decidí hincarme y quiero contar también una pequeña historia. Y resulta que mi hermano Orlando, él se acuerda hasta el día de hoy, Orlando Pascual, cada vez que yo me hincaba a orar, él me ponía la mano en la cabeza, oh Señor, escúchalo, repréndelo, míralo Señor, míralo. Y yo no hacía lo que quizá muchos pueden hacer hoy. Eso es el diablo que te tiene, el diablo te está usando, el diablo te está llevando, el diablo. No, yo me quedaba tranquilo y de repente me fui a orar para un conuquito que tenía mi mamá detrás. Una hermana que se llamaba Carmita un día me vio orando en el conuco y me dijo, eso no es bueno, porque ella interpretaba que yo estaba orando ahí para que me vieran orando. Ella no sabía que yo le estaba huyendo era a que mi hermano no me dejaba orar. Entonces yo comencé a orar. Comencé a orar dentro de la casa y mi hermano se reía mucho de mí. Cada vez que yo era, oh Señor, mira ese joven ahí orando, Dios mío, ¿yo qué? Éramos muchachones. Y yo comencé a orar al Señor. Y en mis oraciones yo decía, Señor, permite que yo pueda ser un ejemplo para que Él pueda ver tu poder, aleluya, para que Él pueda ver tu autoridad. Y yo recuerdo que a mi hermano Orlando, a eso de las 11 de la noche, voy a seguir después del vasito de agua, ven Dani. Muy tremendo. A eso de las 11 de la noche, a mi hermano Orlando comenzó a darle un dolor de muela. Y comenzó Orlando, guay. Y yo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me hacía el dormido así. Un muchachito, yo me hacía el dormido y él, ay Dios mío, me estoy muriendo. Él y yo solo en el cuarto. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Y yo me quedaba maliciosamente callado, pero lleno del poder de Dios en mi cama. Y yo recuerdo que cuando ya él estaba desesperado, que no podía más, entonces yo me paré y le dije, para que tú dejes de hacer lo que tú estabas haciendo conmigo y para que tú veas que Dios es real, entonces atiende lo que va a ocurrir. Y solo puse mi mano sobre él y le dije, Señor, quita ese dolor de muela en este momento. Y yo quiero que ustedes sepan que mi hermano brincó de la cama y chocó a la pared arriba. Y dijo, Dios, me voy a convertir, Santo. es un milagro, es un milagro. Gloria. Allí comenzó a ocurrir aquel evento. Entonces, Dios es fuerte, Dios es maravilloso. No comencé a injuriar a la familia. Y qué bueno que usted me esté diciendo eso. Mi mamá, a pesar de todo lo que tenía y de que yo tenía hermanos que no eran cristianos, mi conducta con ellos tenía que ser una conducta respetuosa. Porque hay gente que se convierten y comienzan a decirle a su mamá, a usted la está usando el diablo. O a su papá, usted lo está usando Satanás. Y comienzan a injuriar a su padre en vez de orar por ellos. Tenemos que ser ejemplo. Nuestros padres que no conocen el Evangelio de Jesucristo no entienden el poder ni la misericordia de Dios y por ello van a actuar conforme a los designios de la carne o a los designios de Satanás, a quien lo está utilizando. Usted tiene que ser sabio, astuto, inteligente y aprender lo que dice la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y si te vas al libro de Éfeso, capítulo 6, versículo 1, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Si tú creas esas condiciones y comienzas a orar por tus padres, todo va a ser diferente. Aleluya. Yo quiero que ustedes sepan que aunque fue difícil al comienzo, pero mi trato con mis padres
era muy bueno de mi persona hacia mi padre. Yo recuerdo que una vez yo quería ir para una campaña, eso era para un sitio que le llaman Don López, y había que pagar 20 pesos. Y yo le dije a mi mamá que yo quería 20 pesos para ir para la campaña. Me dijo, no va, no hay dinero, hay que atender la vaca. Pero cometió un error. Cometió el error de decirme a mí, si consigues los 20 pesos, tú vas después que atienda la vaca. Y yo por entre mí, ¿de dónde voy a conseguir los 20 pesos? Me arrodillé, hice algo que muchos no hacen hoy, obedecí a mi mamá, oigan eso, me fui a atender la vaca, y le pedí a Dios que me diera los 20 pesos. Sepan algo, señores, cuando yo me iba por un caminito a atender la vaca, encima de una gramita, y lo primero que yo vi fue 20 pesos. ¡Wow! Gloria a Dios. Y llegué a mi casa con los 20 pesos. Más vale la obediencia que muchos sacrificios. Wow. Hay gente que hacen muchos sacrificios. Hay gente que ayunan, que oran. Hay gente que leen la palabra de Dios. Mas, sin embargo, no obedecen a mamá, no obedecen a papá. Y te voy a decir algo, amigo, hermano, vecino. Si nosotros no podemos obedecerles a las personas terrenales, mucho menos le podemos obedecer a Dios. Tenemos primero que obedecer tanto a nuestros jefes, a los subalternos. Tenemos que obedecer a nuestro papá, a nuestra mamá, para poder obedecer a Dios. Así es. Y te voy a reiterar la palabra. Más vale la obediencia que mucho sacrificio. Por mucho sacrificio que nosotros podamos hacer, ayunar, orar, y si estamos en desobediencia, ¿de qué nos sirvió? Wow. Más vale obedecer a Dios en ciertos aspectos que obedecer a los hombres. Ahí está el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, y está el ejemplo de Daniel. Perfecto en ese sentido. Sin embargo, cuando nosotros obedecemos a nuestro padre y a nuestra madre, estamos obedeciendo los preceptos de Dios también. Amén. Así es. Experiencias sobrenaturales. Hay una experiencia que mi mamá me relata donde ustedes estuvieron viajando hacia un sector, por decirlo así. Y cuando venían... Casa Colorada se llama. Casa Colorada. Casa Colorada de Matapalacio, porque sé por dónde tú vas. Ok. Y cuando ustedes venían, vieron un personaje. ¿Me podrías hablar un poquito sobre esa experiencia? Mira, Elisa dice que era un ángel. Yo no entiendo si fue un ángel porque el pánico que yo recibí fue terrible. Nosotros estábamos en un campo blanco, nos íbamos para un sitio que llaman Casa Colorada. Yo no sé qué tan lejos ni qué tan cerca es esa hora. Hace tanto tiempo, porque éramos jóvenes, con deseo de trillar. Por eso dice la palabra que no ponga bozar al buey que trilla. Sí. A ese joven que quiere lanzarse en la palabra de Dios, aquel joven que quiere crecer pastor, ministro, evangelista. Hoy yo te digo, no le ponga bozar a ese joven. Ese joven que quiere caminar, empújalo, ayúdalo a crecer. Entonces éramos jóvenes que teníamos deseo y tu madre y yo fuimos a ese lugar que le llamaban Casa Colorada. Nosotros comenzamos a ir a ese lugar porque unos hermanos misioneros llamados Ángel Maldonado y Juan Babilonia comenzaron a ir a ese lugar. Al ellos comenzar a ir a ese lugar, tenían que irse a Puerto Rico, pues encomendaron personas para que fueran a ese lugar. El que tenía en ese entonces un motorcito 70 era yo. Tener un motor era tener un Mercedes-Benz en aquel entonces. Claro. Y cogerlo para aquel lugar. Wow. Cuando nosotros terminamos de estar en aquel culto, porque nosotros donde estábamos era de una señora que hacía prillé. Hacía prillé y esa señora y su familia decidieron convertirse a Cristo. Entonces nos tocaba a nosotros poder dar el seguimiento de la palabra de Dios. Y un día viniendo por el camino de Matapalacio, de Casa Colorada, que teníamos que venir por aquí, por Don López, recuerdo, por ahí, a una distancia como de aquí al Parque Duarte, vimos un personaje, una cosa enorme, del tamaño de un palo de luz. Se me engrifaron así todos los pelos. Ella dice que era un ángel que estaba alrededor de nosotros. Yo digo que era otra cosa. No puedo definirlo. Lo que sí nosotros pudimos ver, ese hombre enorme. ¿Qué? Puede ser un gigante de Dios, no lo entiendo. Porque hay veces que uno tiene cierto temor en vez de entender que está protegido. Sí. Pero como estaba delante de nosotros en el camino, yo entendí que era algo que nos atacaba para que nosotros no saliéramos a predicar la palabra, pero sí no ocurrió y eso fue para mí, me dio mucho temor.
mi mamá me cuenta, ella me dice que en esa etapa, cuando ustedes pudieron tener esta experiencia, ustedes ninguno de los dos hablaron en el camino. No. Cuando ustedes llegaron, ¿qué ustedes dijeron? Dijeron, Dios mío, ¿qué es esto? No se preguntaron. Yo me quedé mudo y ella. Y cuando llegamos, porque yo siempre era el más, yo le pregunté, ¿tú viste lo que yo vi? Esa fue la pregunta que yo le hice. ¿Tú viste lo que yo vi? Y me dijo, claro, el hombre grande que estaba en el camino. Yo le dije, sí, había un gigante en el camino. Y me dio mucho favor, eso ocurrió, pero nos preguntamos allá, no hablamos en el camino, pero vimos ese gigante en nuestro camino. La entrevista ha avanzado bastante y yo no quiero cortar la partecita, porque yo sé que viene una segunda parte. Así es. No quiero cortar la parte del mes de febrero, donde hay un trato especial que el Señor está haciendo en tu vida. Y me contaste, me testificaste que en una ocasión viste a tu hija más pequeña, que hoy canta tremendamente, Cristal Noemí. Dios la bendiga, que ve nuestro programa y va a ver no se lo vas a perder. Y va a estar conmigo cantando hoy. Gloria a Dios. Ya usted sabe. Entonces, ver a tu hija bailar, tú no siendo cristiano, me dijiste que esto causó algo muy fuerte en tu corazón. ¿Me podrías explicar un poquito de esto? Mire, el que ha sido cristiano y ve a sus hijos apartados de la palabra de Dios, o tiene que encaminar a sus hijos y lo ve en un camino que no es el que tú entiendes que debe seguir, tiembla. Y yo a pesar de estar apartado, yo hacía mi pasito malo delante de los muchachos y se reían y lo gozaban y toda esa cosa, y virigüeta y todo bien. Pero resulta que un día yo estaba bailando y mi hija Cristal me agarró por la cintura como para bailar conmigo. Pero yo quiero decirle que antes de eso, tengo que aclarar, Jonathan, mi hermano Carlos nos invitó a una fiesta que tenía en su casa, una de comer y compartir. A nosotros siempre nos gusta sociabilizar mucho. Y ese día mi sobrina, que se llama Carolina Pascual, que era cristiana y está apartada de la palabra del Cantaba, Señor, por cierto. pero estamos trabajando, gracias al Señor, con ella. Todos los domingos nos la llevamos a la iglesia y yo sé que Dios está obrando en su vida. Amén. Me tomó de la mano allá en la actividad de Carlos para bailar conmigo. Y eso me impactó. ¿Por qué me impactó? Estamos hablando de una descarriada y un descarriado. Y lo que menos yo quiero es ver a mi familia apartada del Señor. Todo lo contrario. Yo quiero que mi familia esté en los pies del Señor. Cuando Carolina me jala bailar, no soy yo. Yo estoy que marcando pasos, pero no soy yo el que está bailando. El Señor me está reprendiendo. Wow. Mira lo que tú estás haciendo con la familia. Y yo siento esa reprensión. Yo no encontré camino. Después, yo que era muy inquieto bailando con todo el mundo, yo no encontré cómo hacerlo. Y entonces ahí, mi hija Elisauri me agarra Cristal, me agarra por la cintura para hacer la moriqueta de bailar conmigo. Gloria a Dios. Eso me marcó más, me impactó. Terrible para mí. Y era como el Espíritu Santo que me decía, eso es lo que tú quieres para tus hijos. Eso es lo que tú quieres de tus hijos. Que estén apartados, bailando, bebiendo, brincando. Y desde allí, esa marca comenzó a tocar mi corazón. Comenzó a hablar con mi vida. Y comencé yo a ver mis hijos perdidos en el mundo. Wow. Sabiendo la consecuencia. Porque, señores, si algo usted no sabe, yo se lo voy a decir hoy. Difícilmente en una iglesia su hija sea prostituta. Sí, Difícilmente en una iglesia su hija o sus hijos sean drogaditos. Escuchen, Sí, escuchen. Difícilmente en una iglesia Wow. sus hijos sean macheteros, Gloria a o Cristo. sean ladrones, o sean asaltantes. Poderoso. Sin embargo, cuando tu hijo o tus hijas se apartan de los caminos del Señor, podrán ser prostitutas, macheteros, drogaditos. ¿Por qué? Porque el maligno está acechando a nuestros hijos. Así es. Él ve lo que puede sacar bueno de ellos y sabe en la mano de Dios qué pueden ser ellos, y sin embargo Él lo destruye. Él lo vuelve una escoria. Y ver a mis hijos allí, yo sentí que yo era el que estaba haciendo que mis hijos pudieran convertirse en una escoria. Sin embargo, al día de hoy yo puedo agradecer La gloria que de aquella Dios. reprensión que el Espíritu Santo tuvo conmigo Aleluya. permitió que mis hijos, y tengo que decir la palabra, que mi casa y yo estemos sirviendo a Jehová. Gloria Aleluya. a Dios. El doctor Pascual, en el mes de febrero,
Arturo Pascual, el comunitario, el comunitario. Yo le digo doctor Pascual porque él es abogado. Y doctor, el Dando doctor su honra. tiene título, hermano, para llenar este cuarto, por decirlo así. Pero él ha dicho como el apóstol Pablo, esto de nada me sirve. O sea, lo que le sirve hoy en día se llama Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, en el mes de febrero nosotros cumplimos con una asignación. Yo le estaba orando a Dios, incluso ayunando, porque había una obra especial el cual el Señor estaba haciendo en mi vida. Y el Señor me habló de Colombia. Y cuando abrió ese espacio, yo hablé con el Señor y le dije, Señor, yo no puedo predicar en otras naciones si mi familia todavía se está perdiendo. Y qué bueno es Dios que en el mes de febrero fue donde organizamos el evento, Sí. donde nos recibimos mucho el apoyo de las personas que en realidad deberían de apoyarnos. O sea, fueron muy pocas personas a ese evento. Muchos pastores me reclamaron que no podía hacer el evento porque estábamos en toque de queda y es entendible, Pandemia. por decirlo así. Estábamos en plena pandemia, o sea, en sus inicios. Pero el Señor me dijo, hazla porque yo te voy a respaldar. O sea, hay cosas que no te va a respaldar la gente, pero Dios sí te va a respaldar. Amén. En aquel lugar recuerdo que cuando se organizó ese evento fue algo glorioso. El predicador que estaba predicando llamaba a la gente, incluso dentro de su casa. El video está por ahí, voy a ver si pongo un fragmento para que usted vea lo que pasó ahí. Y llamaba a la gente en su casa y la gente era restaurada, la gente era cambiada, tremendo. Recuerdo que cuando se terminó el evento, el Señor me habló mientras íbamos en el camino. Me dijo, vete a la casa de tu padre porque hay una obra especial que quiero hacer ayer. Yo ese día, yo dije, pero ven acá, me estoy volviendo loco porque yo lo que quería estar en mi casa, estaba cansado, agotado porque estuvimos la noche entera planificando todo para el otro día y a llevar el evento. Y cuando iba a doblar por el otro lado, el Espíritu Santo me dijo, te dije que fuera a la casa de tu padre Aleluya. porque hay una obra especial que quiero hacer Gloria a Dios. en esa casa. Recuerdo que cuando llegué a la casa de mi papá, me encontré allá y vi que mi papá estaba cambiado, incluso iba como a salir. Recuerdo que tenía audiencia ese día. Yo tengo que salir. Le dije, no se vaya ahora porque yo quiero... No teníamos audiencia, íbamos a salir a la Romana. Ok, iban a salir las romanas. Y recuerdo que le dije, no se vaya, que vinimos a hacer una oración. Yo recuerdo que en ese momento una oración se convirtió en el arrepentimiento de mi papá, Ay, santo. de mis hermanos, o sea, de mi familia por completo. Hay uno Gloria que a está detrás de Dios. cámara y que le decimos el corrupto, por Sí. decirlo así. Y lo amamos mucho porque yo sé que el Señor cosas grandes también va a hacer Está para obrando. la vida de él. Pero toda mi familia se convirtió y un evento muy fuerte que organizó el doctor, o Arturo, como él quiere que nosotros digamos, él dijo en pleno público, mi casa y yo serviremos al Señor Wow, Dios mío. Jehová. Mira, esa actividad de febrero, yo quiero que ustedes sepan que Dios no es loco. Él es cuerdo. Él sabe cómo hacer la cosa. Dios es infinito. Él no es como nosotros, que nosotros somos finitos. Dios sabe cómo amarra todo. En mis aspiraciones, porque estamos hablando de la conversión mía, que fue desde joven, y la conversión de cuando vine a los pasos del Señor nueva vez en el mes de febrero. Yo nunca vine a los pasos del Señor en el mes de febrero. Yo estaba convertido hace mucho, pero mucho, desbaratado por dentro. Yo veía un programa en Enlace o escuchaba un mensaje en la radio, que siempre es lo que ponía, y yo vivía llorando. Yo vivía llorando 24/7 cada vez que escuchaba la palabra de Dios. Yo estaba por dentro con la palabra del Señor. Pero resulta que Dios no tarda jamás su promesa. Yo siempre he anhelado estar en los caminos del Señor, estar en la palabra de Dios, con todas las dificultades que he tenido en la vida. Pero resulta que el día que mi hijo Jonathan, Víctor Santana y otros jóvenes más fueron a mi casa, yo me había soñado en la noche que iba para la Romana, por coincidencia de la vida. Me dice mi esposa que quería ir conmigo para la Romana a buscar algo para los muchachos. Y yo le dije que estaba bien. Yo ni quería ir. Pero yo me soñé en la noche que yo había sufrido un accidente en el camino. Wow. Santo Dios. En la noche que yo había sufrido un accidente en el camino y que yo estaba como orando o reprendiendo en el sueño. Resulta que cuando nosotros nos vamos a ir, abrimos la puerta, ahí llega a la puerta Jonathan, llega Víctor Santana y unos jóvenes allá. Allá no se tuvo que hablar nada, varón. Wow. Todo estaba hecho. Wow. Era la confirmación de lo que Dios quería en mi vida. Tremendo. Dice Víctor, que fue el que habló,
que le dedicara un segundo. Y mi respuesta fue que cogiera una hora. Cojas una hora, varón. Porque si cuando yo salga en el camino me mato, no tendré tiempo entonces para convertirme, para escuchar la palabra. Y si se va a tratar de la palabra, coge una hora. Y él se echó a reír. Entonces, apenas quisieron decir algo de la palabra y ya no había forma de decir nada. Mi espíritu estaba constreñido, estaba ya doblado. No habían dicho ni siquiera Jehová cuando yo estaba llorando, porque yo sabía ya a qué Dios había ido, qué Dios había mandado, porque había un problemita, y quiero que ustedes sepan eso. Jonathan, que es uno de mis hijos, al cual yo amo mucho y aprecio mucho, uno de mis hijos de lo que yo siempre lo he visto como uno de los muchachos emprendedores, trabajadores de mis hijos, como que se ha apartado un chin de visitar a su papá. Esa es una gran realidad. El tiempo lo ocupa un poquito. Y siempre yo he hablado con los muchachos, no sé qué ocurre con Jonathan. No visita, se lo olvida, le mando un mensaje, lo responde a los 50 días. Entiendo que eso es un problema. Entonces la visita de Jonathan allá era una visita como que yo tenía como 3 meses que no había Jonathan. Y vivimos aquí en San Pedro. Es una gran realidad. Entonces yo sentía, o yo sabía, que la visita de Jonathan no era casual. Porque últimamente él no se había convertido en una persona tan visitador. Entonces yo sabía que era un mensaje de Dios, que era Dios que estaba hablando conmigo y que Dios me estaba dando una advertencia. Tan pronto llegó mi hijo, que se lo agradezco muchísimo, que Dios lo haya utilizado como un vaso para que fuera allá, y Víctor y lo que fueron, ya Dios había tratado con nosotros. Yo sabía que esa puerta estaba ahí, y gracias a Dios que no me pasó nada en el camino de la Romana, porque esa advertencia ya estaba hecha. Y mira qué cosa. Cuando Víctor te estaba ministrando, Víctor no te conocía. Él dijo, eres mi abogado. O sea, yo recuerdo las palabras, como la expresó. Eres mi abogado. Fueron muchas palabras las que te dijo. Incluso también habló de tu salud. Dijo, tu salud está bien. O sea, en ese entonces. Yo recuerdo que tú empezaste a llorar. No se hizo el llamado. A nadie se le hizo el llamado. Yo recuerdo que tú dijiste, desde hoy, yo entrego mi vida a Cristo. Y reconozco que desde hoy hasta que me muera o hasta que Cristo venga, no me apartaré de los caminos del Señor. Entonces, fue fuerte lo que pasó en aquel lugar, que tú terminaste llorando, quebrantado por la presencia del Señor. Es que yo creo que sepa una cosa, Jonathan y los demás que están aquí. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Wow. Yo leí una palabra al inicio de aquel hombre al cual se le había perdonado una deuda. Le habían perdonado a él aquella deuda que tenía con alguien que le buscaba, que iba a vender a su mujer, iba a vender a sus hijos para que pudiera pagar la deuda. Sin embargo, aquel le perdonó la deuda. Aleluya. No así hacen otro. Satanás no tiene misericordia de ti. Satanás te persigue. Satanás te cobra hasta matarte. Lo que tú consigues a través del maligno, a través de Satanás, él te lo quita. ¿De qué forma? Quitándote tu familia, quitándote tus hijos. Sin embargo, lo que Dios te lo da con misericordia. Dios te lo da, te lo reparta, Dios te bendice. Y yo creo que ustedes sepan que a mí Dios me ha dado una gran bendición. ¿Y qué bendición, hermano? Que al convertirme a Cristo se convirtió toda mi familia, se convirtió mi casa. Y eso ha sido una gran bendición para nosotros. Lo que Dios da, lo da bueno. Y hoy yo quiero que ustedes sepan que soy de bendición para mi familia. Soy bendición para mis hermanos, soy de bendición para mi cuñado. Mucha de mi familia ha comenzado a convertirse al Señor porque Dios tiene propósito con nosotros. Y donde Dios tiene propósito, entonces las cosas funcionan. Y yo decía algo, y se lo decía a Jonathan anoche, y ahorita lo decía de forma jocosa aquí en este lugar, y quiero establecerlo ahora mismo. Hay gente que son como Judas. Hay gente que están en los caminos, andando con el maestro, andan predicando, escuchando la palabra de Dios, sirviéndose del plato del maestro, abrazando al maestro, dándole abrazo al maestro, escuchando la llamada al maestro, haciendo las cosas que el maestro está haciendo, y sin embargo al fin y al cabo se pierden. Wow. Y yo quiero decirle a quien está hoy detrás de cámara y otros que nos estén escuchando, no es justo ni correcto que tú, que estás detrás de cámara,
Que tú que me escuchas en tu hogar, escuches la palabra de Dios hoy y que tú te pierdas sabiendo que Jesús existe, que Él es verdadero, que Él quiere salvar tu vida, que quiere restaurar tu vida. Aleluya. Esto no es un momento de, como mucha gente, y también le decía yo a mi hijo Jonathan anoche, que gracias a Dios me visitó, sobre las bendiciones. Hay gente que creen que son bendecidos porque tienen un carro, porque tienen una casa, porque tienen muchos hijos o tienen mucho dinero, porque tienen una cuenta bancaria. Yo te quiero decir algo a ti. Eso es bendición, ciertamente terrenal. Pero te voy a hacer una pregunta. Tú tienes la casa, tú tienes el carro, tienes la mujer, tienes los hijos, pero hay un problemita ahora. Tú estás preso en la cárcel. Tú estás preso. No tienes libertad para disfrutar ninguna de esas cosas. Te voy a hacer la pregunta. ¿Eres bendecido? ¿Tú cambiarías esos bienes por tu libertad? Hoy Jesús te dice que Él te hace libre donde tú estés. No importa en la cárcel que tú estés, no importa en la prisión que tú estés, Jesús te liberta. No importa en el proceso que tú estés. Oye mujer, oye hombre en este momento. Y quiero decirte esta palabra. Tú que estás pensando tentar contra tu vida. Tú que estás creyendo que has sido demasiado bendecido, pero no tienes paz, pero no tienes seguridad, pero no tienes tranquilidad. En Jesucristo ahora tú la tienes. Aleluya. Y declaro esta palabra para ti. No te haga daño. Tú tienes una gran oportunidad en Cristo Jesús. Aleluya. Tú tienes esa oportunidad que yo alcancé. Tú tienes esa oportunidad que la misericordia del Señor alcanzó a mi vida. Aleluya. No importa los bienes que tú tengas. Gracias, no importa las cosas materiales. No crea que por tener muchas cosas materiales tú eres demasiado bendecido. Tú eres bendecido. ¿Tú sabes por qué? Porque los hijos que Dios te dio están viviendo contigo en paz. Tú tienes bendiciones porque la mujer que Dios te dio está viviendo en paz contigo. Tú tienes bendición porque el día a día tú consigues la comida. Tú tienes bendición porque a pesar de no tener casa, de no tener carro, de no tener dinero, tú estás bueno y sano. Tú no estás enfermo y puedes predicar la palabra de Dios. Y puedes tragar. Montones de personas hoy en día que son multimillonarios no pueden tragarse, no pueden beberse ni siquiera un poquito de agua. ¿A qué le llamamos bendición? Sin embargo, en Cristo Jesús tú puedes tener la bendición de todo lo que yo te dije, las cosas materiales y al mismo tiempo puedes tener también la salvación de tu alma. Gloria a Dios. Muy tremenda entrevista. Damos gloria a Dios por esta oportunidad tan tremenda. Hay muchas personas que están ahí mismo siendo quebrantadas por el poder del Espíritu Santo. Y quiero decir que si mi papá pudo entregarle su vida a Cristo y todavía le está sirviendo a Dios, y no solamente esto, porque quiero anunciar esto, está haciendo cultos en su casa donde sus hijos cantan, sus hijos predican. Me ha invitado varias veces y por cuestiones de tiempo no he podido ir, pero espero también estar apoyando allá con esos cultos que él está dando allá. Ya los niños cantan y mi papá tiene algo que es muy observador y tiene el oído muy afinado con lo que tiene que ver la música. Y ya mi hermanita está cantando, que cuando yo la vi en el evento, yo dije, Dios mío, muy tremendo. Michael también, que es un poquito travieso, pero están ahí, están perseverando en el Señor. Así que si ellos pudieron, usted también puede. Así es. Así que nos despedimos. Quiero que mi papá ore por las personas que están ahí para así despedir esta entrevista. Pero antes de despedir, Jonathan, yo quiero saludar a mi familia. Gloria a Dios. A mis hijos que están viendo la entrevista, a mis pastores, Melvin Sánchez y mi pastor Estel, a los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía y de Pe por Venir, son mis pastores. Y quiero saludar a cada uno de esos pastores que de una forma u otra han sido de bendición para mi persona: Cristino Rosario, Ernesto Perret, Luis Johnson, Bill Charles Anderson, y otros, Simón Félix, otros pastores que han sido de gran, Ángela, la pastora Ángela de Quisqueya, de la Iglesia de Dios, y otros pastores y evangelistas, misioneros, que han sido de bendición para nuestra vida. Yo quiero agradecer la gran oportunidad que me han dado. Gracias por sus oraciones. Yo no estoy parado, y es bueno que sepan eso, yo no estoy parado hoy por mi fuerza. Estoy parado porque muchos pastores, muchos misioneros, muchos evangelistas y mucha gente oraron por mí. Y han orado, y hay que seguir orando. Agradezco a Dios esta gran oportunidad que ustedes nos han dado para estar aquí. Gracias, pastora, por estar aquí con nosotros y cada uno de los miembros, Vladimir. Entonces, vamos a estar orando por aquellas personas que nos han escuchado en el día de hoy. Recuerden, yo soy Arturo, su amigo,
el comunitario. Aquí no hay un abogado. Nuestro abogado es Jesucristo. Nuestro defensor es Jesucristo. Nuestro ayudador es Jesucristo. El que da es Jesucristo. Yo no tengo nada que se llame bendición que no sea la gracia de Dios. Las cosas materiales son insignificantes. Aleluya. Llegan porque Dios la da y la disfrutamos. Sin embargo, sin ella seguimos siendo cristianos y seguimos en los pies del Señor. Sí es. Dios bueno, Dios Gracias. maravilloso, Te adoramos, Padre eterno. amado. Mira aquellos que han escuchado esta palabra, Aleluya. te pedimos en Gloria a el Dios. nombre de Cristo Jesús que tú lo bendiga, Padre amado. Aquellos que tienen problemas, que han tenido dificultades y han escuchado la palabra y que han querido decidir aceptar a Jesucristo en su corazón. Gracias, Yo quiero que Señor. conmigo ahora Gracias. repitan y digan, Señor Jesús, Señor Jesús. en este momento yo te acepto como mi Cristo, nombre de Jesús. como mi Señor, como mi Salvador. nombre de Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, nombre de porque contigo quiero estar por los Gracias, siglos de los siglos. Ahora vamos a seguir orando por ellos. Señor, Sí, gracias por Espíritu aquellos que han Santo. aceptado Aleluya. tu palabra. Sí, Rompa las Yo te cadenas. pido, Dios mío, que inscriba su nombre en el libro de la In the vida. name of Señor, Jesus. que tú lo guardes, Gracias. que tú lo protejas, Señor. Que tú permitas que ellos vayan a una iglesia y In se the puedan name of congregar. Jesus. Que los hermanos lo sigan. Que puedan escuchar la Gracias, palabra, predicar Señor. la palabra, Señor, crecer en tu ella nombre, y Dios. ser como aquella semilla que da fruto hasta 100, 100 por uno. En el nombre de Gracias, Jesús. Padre, por este momento. Gracias. Bendice los oyentes, En el nombre de restáuralos y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Pues nada, hermano, Dios le bendiga. Si usted llegó hasta aquí, comparte este video con otros amigos que sé que esto le va a bendecir. En otra ocasión venimos con otra cara, otra Sí, entrevista más. Nuestro padre Arturo va a estar también a menudo. No nos ha dado el día específico, pero nos dijo, el día que ustedes me digan, estoy aquí con ustedes. Así que ya ustedes saben, si quieren una segunda entrevista, en los comentarios usted va a dejar, queremos una segunda entrevista. O que si los que quieran verlo fluir en el mensaje, predicando la palabra, usted escribe ahí abajo, queremos verlo predicando, para que usted se goce y pueda disfrutar de lo que el Señor está haciendo. También en otra entrevista vamos a ver cómo traemos a Cristal y le traemos lo que son músicos, piano y todo, para que así puedan tocar y ser de bendición para los oyentes que están ahí En nombre de Jesús. escuchando. Así que Dios les bendiga a todos. Nos despedimos. Shalom significa paz y hasta la próxima.